Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como si tuvieran derecho a exigir sobre lo que ellos mismos han creado. Y en el colmo de la desfachatez, en la reunión bilateral sobre asuntos migratorios entre Estados Unidos y La Habana, Cuba asegura ahora que se opone al plan de deportación de la próxima administración Trump, porque sería, escuche usted bien, injusto, desgarrador desarraigar a cientos o miles de cubanos que ya han hecho su vida en los Estados Unidos. Y cuestiona además si serían recibidos de vuelta. Abordando el embargo, de nuevo, apuntaron además que este sigue recrudeciendo la vida de los cubanos en la isla, sin recordar que Cuba puede hacer negocios como ya hace con el resto del mundo y que es un régimen maquiavélico y represor que ha secuestrado la libertad de su pueblo, condenándolo al hambre, al éxodo, al encierro, a las torturas y hasta la muerte, el culpable de estos éxodos masivos. La situación es tan caótica que si alguien tuviera que hacer un mal chiste de la terrible situación por la que atraviesan los cubanos en la isla por la falta de libertad, insumos y esos continuos apagones, podríamos decir que Cuba se ha convertido en un país libre. Tan libre que hasta la luz se va y viene y desaparece durante horas. Porque ya es realmente insostenible poder sobrevivir a estos cortes de energía cada vez más frecuentes y prolongados. A estas horas, por ejemplo, la isla aún se está recuperando del nuevo apagón nacional de la madrugada de ayer, que es el tercer colapso de la red eléctrica en menos de 2 meses, después del que ya ocurriera el 18 de octubre y otro tras el paso del huracán Rafael el 6 de noviembre, que mantuvieron a la población a oscuras durante días, cocinando en las calles esa poquita comida que guardaban en sus neveras antes de que se pudriera y tratando de mantener lo más fresco posible la insulina y otros medicamentos de las que podrían depender la vida de algún miembro de la familia. Pero como era de esperar, ninguno de estos comunistas de salón y visa oro que componen el entorno mal llamado gubernamental del régimen se ha pronunciado sobre este nuevo colapso. Porque eso de la igualdad y de no lucrarse con el trabajo ajeno, a ninguno de estos dinosaurios verde olivo, eunucos del castrismo, se les va a descomponer la buena comida que prohíben o que racionan a su pueblo, que tienen en sus buenas neveras alimentadas por generadores Made in USA, y en las casas o mansiones expropiadas a quienes las hicieron con su sudor, su trabajo, fueron legados de familia. Ni a la momia de Raúl le va a faltar el aire acondicionado, o a Díaz Canel los hielitos para enfriar sus whiskies de importación gringos, por supuesto, por eso de demostrar el terrible peso del embargo en sus vidas. Y es que, señores, hay demasiada desfachatez, demasiada corrupción en esta isla de reyes sin corona, donde a modo de dinastía bananera se han ido pasando el báculo del poder de un reino cada vez más devastado y envejecido, al que llegaron para imponer su régimen de tiranía, de éxodos y de sangre hace más de 65 años y en el que jamás han predicado con el ejemplo. Porque estos amiguitos de lo mío es mío y lo tuyo también, que critican el capitalismo, pero que viven montados a sus costillas, que predican las bondades de la igualdad social, pero igualando al pueblo en miseria y en hambre, mientras ellos engordan cada vez más sus bolsillos y traseros, no les importa en realidad en absoluto y nunca les ha importado invertir en el bienestar de su propia gente. Han preferido construir hoteles, llegar a acuerdos de urbanismo hotelero millonarios con compañías europeas y lo han preferido a construir hospitales o a decentarlos que hoy se les caen literalmente a pedazos encima de los pacientes. Pero es que eso es mucho más rentable que invertir en nuevas plantas energéticas, porque con la mano de obra de los militares entran más milloncejos a esas cuentas que López Calleja antes de morir supervisaba en sus paraísos fiscales. Y mientras La Habana se cae a pedazos, la isla se cae a pedazos por su desidia, no tienen luz, hay dengue, déficit de gasolina, de diésel, porque tampoco tienen un suministro estable de combustible, una migración masiva que está dejando la isla sin jóvenes ni profesionales y un descontento social que a modo de olla a presión está así a 1 milímetro de hacer saltar la tapa. Aún tienen la desfachatez de decir que la culpa de todo esto es de Estados Unidos y que encima les ha bajado el turismo, pero eso sí, siguen construyendo hoteles. Comenzamos.
Bueno, nuestros invitados esta noche se encuentra con nosotros Sebastián Arcos, director del Instituto Cubano de Investigación de FAIU. Muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos. Gracias. Y está también con nosotros Gladys Carredeaguas, abogada de inmigración. Muchísimas gracias también por acompañarnos, Gladys. Muchas gracias, Miriam. A ver, vamos a comenzar, si te parece, contigo, Gladys, porque realmente esto es de sacar palco. Resulta que ayer hay una reunión bilateral en La Habana entre Estados Unidos y Cuba, y no se les ocurre otra brillantez en medio de todo lo que yo estaba comentando en nuestro intro que decir que de todo esto tiene la culpa Estados Unidos, tiene la culpa el embargo, tiene la culpa la política de ajuste cubano. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? O sea, esto yo creo que ya pasa de castaño oscuro hasta incluso para la gente que está allá. Eso es correcto, Miriam. Primero, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Y bueno, este ha sido el mismo discurso barato que ha dado el régimen castrista durante todos estos años. Inclusive me sorprende que todavía la administración Biden tenga, vamos a decir, la fuerza o como un país tan fuerte como los Estados Unidos de reunirse y escuchar semejantes demandas de parte del castrismo sin encontrar ningún cambio de parte del régimen cubano. Entonces, a Cuba lo que le está doliendo en este momento es que como las personas, los cubanos con I-220A todavía no les pueden otorgar una residencia, pues entonces las personas sin residencia no pueden viajar a Cuba y por lo tanto ellos no están recibiendo pues ningún tipo de dinero, no están recibiendo ningún tipo de viajeros de los Estados Unidos para Cuba. Siempre se ha visto a lo largo de, vamos a decir, la historia migratoria, al final de la administración de Obama quitó la ley de los pies secos, pies mojados, porque Cuba dijo que quería una migración pues organizada y que fuera legal. ¿Y qué fue lo que hizo Cuba luego de que Obama quitara la ley de los pies secos, pies mojados? Abrió Nicaragua. Entonces lo que hicieron fue abrir fronteras para que siguiera la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Es un juego barato de parte del régimen castrista. Siempre ha existido y siempre existirá y la culpa siempre la va a tener los Estados Unidos, en vez de pensar por qué los cubanos están inmigrando fuera de Cuba. ¿Cuál es la razón real por la cual el cubano tiene que emigrar? Y es que el embargo es simplemente una burbuja en la que ellos se han escudado para poder echarle la culpa a los Estados Unidos de toda la miseria y todas las muertes por las cuales hemos pasado los cubanos a través de estos 60 años. Tienes totalmente la razón, pero yo no creo que eso sea de pensar. Ellos lo saben perfectamente. Otra cosa es que den su brazo a torcer. Es preferible lanzar la piedra al patio ajeno que asumir que la piedra tiene que estar en el suyo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Fernández de Cosío y le voy a dar la palabra a Sebastián, famosa de las deportaciones masivas. Ahora, ¿con qué desfachatez, Sebastián, se puede hablar de reabrir la sede diplomática estadounidense en La Habana después de los ataques sónicos y después de que además déjame comentarles a nuestros televidentes que justo en el día de hoy se reanudan nuevamente las conversaciones sobre las investigaciones que está llevando el Departamento de Inteligencia, los comités de inteligencia del Congreso, que han determinado que fueron factores extranjeros los que entraron en la embajada con esos ataques sónicos y dañaron al personal diplomático. ¿Cómo se puede exigir después de esa mano que mece la cuna? Muchas gracias, María, por la invitación. Esto es tradicional del régimen cubano, este tipo de estrategia de negar lo que es obvio e innegable y justificar todo lo demás. Y se hablaba anteriormente de la excusa del embargo, y el embargo es una excusa. Y si a este tema de los ataques sónicos es un tema fundamental, porque en primer lugar es una violación flagrante de las reglas internacionales de la diplomacia, donde los diplomáticos extranjeros tienen que ser protegidos por el Estado donde se encuentran en ese momento. Y Cuba, por supuesto, no protegió a los diplomáticos norteamericanos y canadienses, por cierto, que fueron afectados por los ataques sónicos. La historia de que era un grillo o de que eran condiciones ambientales o situaciones preexistentes por parte de los enfermos es absurdo, y ahora en Estados Unidos hay un gran debate entre los políticos y sectores de inteligencia sobre si se manipuló o no por parte de la inteligencia norteamericana los resultados de esa investigación.
porque todo el mundo que tiene un poco de sentido común se da cuenta de que es absurdo que no haya habido una intervención de una tercera parte en este asunto. Dudamos que haya sido Cuba, porque Cuba no tiene la tecnología, pero Cuba es cómplice porque permitió que otra potencia que sí tiene la tecnología, muy posiblemente Rusia, sea el causante de estos ataques, que por cierto no han ocurrido solamente en La Habana, han ocurrido ya en otros lugares, aunque en La Habana fue por donde empezaron. Entonces es posible que haya una conspiración por parte de ciertos actores en esta administración Biden para evitar una confrontación más abierta con Rusia, porque obviamente Rusia es la responsable. Hay montones de indicaciones que indican, que señalan a Rusia como la responsable, y por supuesto los cubanos también son corresponsables, son cómplices y tienen que pagar las consecuencias. Es sorprendente no que la administración Biden haya decidido aumentar el número de personal en la embajada, sino que diplomáticos norteamericanos se hayan aceptado regresar a La Habana después de lo que ocurrió y después de la falta de resultados de esta investigación y de la falta de consecuencias a los culpables de este fenómeno que ha afectado muchísimo en la vida personal a estos diplomáticos y que, de nuevo, es una violación flagrante de las reglas internacionales de la diplomacia. Sebastián, y además, mira, yo decía lo de la mano que mece la cuna porque obviamente coincido, después de haber hablado con muchos expertos y analistas en este tiempo, desde los ataques sónicos, en que Cuba no tiene quizá esa tecnología por sí mismo, pero no cabe la menor duda que Cuba ha sido cómplice de esos gobiernos, posiblemente el gobierno ruso, como muy bien estás indicando, que ha atentado también en otros lugares de Europa, sobre todo con diplomáticos también extranjeros, que ha podido ser cómplice precisamente de una situación como esta. Ahora, volvemos otra vez al tema de la desfachatez, de la hipocresía, porque a mí esto realmente es alucinante que todavía haya gente en el mundo, honestamente, que piense que esta sigue siendo la isla donde es la primera potencia en la medicina, donde los médicos son tan altruistas, que hacen misiones gratuitas y que van simplemente porque son buena gente, como si fuera la Madre Teresa de Calcuta, y no se dan cuenta que eso es un negocio de batas blancas, es una esclavitud del siglo XXI. Y no se dan cuenta tampoco que esta isla, que está tratando de apostar todo por el turismo, no lo ha hecho nunca ni lo va a hacer nunca hasta que no desaparezcan por su propia gente. De eso vamos a hablar justo después de la pausa. Su opinión cuenta, llámenos al 786-254-5052. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café es mío. ¡Vamos! Cafecito es mío. Sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café. Café es mío, café. Café es mío, café. Eso y tiene usted. Cafecito es mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya.
Bueno, pues quisiera comentar con Gladys, con nuestra abogada de inmigración, porque obviamente en esto que ha dicho Fernández de Cosillo, lo primero que habla es de una deportación masiva de la nueva administración, algo que ya se ha dicho claramente que va a ser por fases y que atacaría primeramente a las personas que tienen delitos criminales, delitos de sangre, todas esas personas que han atentado contra bienes de los Estados Unidos, pero él lo usa como una forma quizá para tratar de meter miedo. Lo que no está comentando Fernández de Cosillo es que como nación ellos deberían estar obligados a recibir a la gente que en un momento dado pueda llegar a ser deportada. Y sin embargo ellos se van a negar a aceptar a esa gente y este trauma comienza desde las aerolíneas. ¿Cómo es posible que aerolíneas se nieguen a subir a ciudadanos que tienen su ciudadanía, que son personas que pueden viajar libremente en su territorio nacional para poder llegar a sus países? Bueno, vamos a comenzar que esto no comienza por las aerolíneas, esto comienza por el ICE, o básicamente que son la organización migratoria que se encarga de deportar a aquellos inmigrantes que no tienen un estatus legal y tienen una orden de deportación en lugar, tienen crímenes, etcétera, etcétera. Las personas o los inmigrantes generalmente tienen que reportarse una vez al año, una vez cada 6 meses a alguna oficina de ICE. Y cada individuo, cada inmigrante tiene un oficial de ICE que está encargado de su caso. Y ese oficial es el que decide si tú eres deportado o si no. Entonces, cuando este alien considerado o este inmigrante es detenido por un oficial de ICE, luego empiezan las comunicaciones con Cuba, en este caso, y simplemente llaman y le dan la información. Generalmente las personas con crímenes o delitos graves, felonías agravadas, etcétera, Cuba no las recibe. Por eso hay tantas personas, tantos cubanos que llegaron en el año 60, y que no han podido ser deportados, pero se les ha retirado la residencia, no tienen una vida normal en los Estados Unidos y lo único que pueden hacer es regresar cada año a ICE y obviamente pueden también obtener un permiso de trabajo por la duración de un año. Y ICE puede intentar deportarlos cada año, cada vez que se reporten con ellos. Pero antes de llegar a una aerolínea, si la persona es deportable, tiene que pasar por una agencia migratoria y luego de la agencia migratoria es el que se comunica con Cuba y Cuba es el que decide si lo acepta o no. Es importante entender que una nación como Cuba, y creo que esto va a cambiar grandemente cuando llegue Trump, ellos le cobran a los Estados Unidos por cada inmigrante que van a deportar. O sea, Cuba recibe un beneficio económico por cada persona que van a deportar. Entonces, esto también tienen que tomarlo en cuenta. Y cuando hay una persona deportada, generalmente hay un oficial de ICE que acompaña a esta persona hasta que se baja del avión. Y los oficiales estadounidenses no tienen autorización para pisar tierra cubana. Significa que el oficial de ICE acompaña al inmigrante a ser deportado en el asiento del avión. Sin embargo, tiene que esperar en el avión todo el tiempo hasta que vuelva a regresar a los Estados Unidos. Entonces, hay muchos filtros por el cual tiene que pasar una persona antes de ser deportada y obviamente Estados Unidos tiene que tener comunicación con el país de origen de esta persona. Claro, pero lo que no se entiende, yo quiero pensar que esto quizá vaya a cambiar también, no se entiende que si realmente Estados Unidos va a hacer el sacrificio y va a hacer el esfuerzo de poder limpiar de algunos de esos individuos. Han entrado muchísima gente de Cuba buena, muy buena, pero quizá han entrado algunos que son muy malos y que también han cometido, como ocurrió en el Mariel, crímenes y no lo sabemos si están entre nosotros. Si finalmente se hicieran esas deportaciones, si estos individuos fueran a llegar a Nicaragua, o fueran a llegar a Venezuela, o fueran a llegar a Cuba en este caso, el país debería estar obligado a recibirlos, porque no es un problema del país que los está sacando, sino del país del que son ciudadanos. Entonces ya es para mí una dicotomía entender que Estados Unidos tenga que pagar por sacar a esa gente que no es su gente y que ha entrado de forma ilegal a los Estados Unidos, que ha estado chupando del bote de los servicios sociales, posiblemente de todo lo que se le pone a disposición del inmigrante, y que regrese y que todavía tenga que pagar. Pero lo que es peor todavía, ¿qué es lo que ocurre cuando muchos de estos, cuando Cuba dice que no los va a recibir? Pero es que Estados Unidos está en su derecho de expulsarlos. ¿Qué pasaría con esos individuos? Estamos totalmente de acuerdo, Miriam. Inclusive estoy de acuerdo en tu comentario de que obviamente Cuba tendría que tener una responsabilidad internacional en recibir a sus ciudadanos, tan simple como eso, hayan cometido o no hayan cometido crímenes.
Si tú no eres una persona que puede ser admitido, puede permanecer en los Estados Unidos por una razón X, ya que seas considerado que entraste legalmente y puedes ajustar estatus, o que obtuviste un asilo, obtuviste un paro de deportación por cualquier razón, que hayas podido entrar legalmente y permanecer en los Estados Unidos, si no lo puedes hacer, cualquier país tendría que tener la responsabilidad de recibir a sus ciudadanos. Pero lamentablemente así no es como funciona la ley internacional. La ley internacional, a pesar de que le diga a Cuba, tú tienes que recibirlo, a este ciudadano, como es un ser humano y hay derechos humanos, no lo pueden dejar en un limbo. Entonces, al final del día, Estados Unidos tiene muchas personas, no solamente ciudadanos cubanos, pero muchas personas de diferentes nacionalidades que los países de origen no los están recibiendo. Y ese es el problema más grande que tiene Estados Unidos. Muchos de ellos todavía que están detenidos, muchos de ellos simplemente tienen que reportarse anualmente, pero la razón específica de obligar quizás es una conversación que debería venir con la administración Trump y poner algún tipo de presión mediática con el gobierno cubano, porque ya basta de echarle la culpa al gobierno americano pues de todos los problemas que tenga Cuba, ¿correcto? Entonces, al final del día, esto es una conversación internacional, inclusive en la previa administración de Trump canceló cualquier tipo de comunicación con Cuba. Trump, hasta que ellos no se declaren un gobierno libre, con votaciones libres, con derechos humanos, respetando al nacional cubano y ayudando a que haya menos muertes y haya liberaciones de presos políticos, pues Trump no está dispuesto a tener conversaciones con Cuba. Entonces, por eso yo considero como abogada que hay muchas personas que tienen I-220A que pudieran obtener un estatus legal dentro de los Estados Unidos si no han cometido crímenes, porque al final del día Trump no tiene interés en tener una conversación con Cuba, porque Cuba es y será un comunismo y la isla de los asesinos, porque lamentablemente lo único que han hecho estos revolucionarios y estos comunistas es acabar con el pueblo cubano. Y por eso están llegando a los Estados Unidos, tan simple como eso. Totalmente, es que es precisamente eso, yo creo que la parte más importante de toda esta cuestión. Ellos son exactamente la célula del mal, ellos son los que están impulsando estos éxodos masivos, ellos son los que están impulsando todo el mal que su pueblo lleva viviendo por 65 años. Y por eso es importante que nosotros desde los medios de comunicación, desde cualquier parcela, todavía sigamos insistiendo en esto, porque esta gente además es muy hábil en disfrazar la verdad, en tirar, como decía, la piedra al lugar contrario. Voy a regresar enseguida con Sebastián, porque se habla también del famoso embargo cubano. Nuevamente es el tema del embargo. Mientras Díaz-Canel se enfría los whiskies que compra aquí, por cierto, se los da el nieto, alguno de los nietos de Raúl, o se lo trae su hijastro, por ejemplo, de España, y los compran en el duty free del aeropuerto. Ese señor consume cosas buenas que no tiene derecho a consumir el pueblo cubano, y lo hace con hielito de las neveras que tienen generadores que no tiene tampoco el pueblo cubano. Pero todo esto es culpa del embargo. Ya regresamos. Cuando se trata de un plan de Medicare Advantage, hay muchas dudas. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hospital me pertenece? ¿Tengo que pagar por recetas? Elimine esas dudas con una llamada a Univista Insurance. Uno de nuestros agentes especializados le ayudarán a escoger un plan a su medida. 0 copago en visitas médicas, 0 copago para medicinas, 0 copago en servicios dentales y mucho más. Llame ya y escoja su plan Medicare Advantage para el 2025. Univista Insurance es su mejor opción. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Bueno, pues seguimos conversando de todo esto, porque es para sacar palco, para empezar a comer palomitas y ver en qué realidad virtual está viviendo toda esta gente y cómo lo adaptamos nosotros a la verdadera realidad. Sebastián, hablamos del tema del embargo. Nuevamente surge el tema del embargo. No se habla, por supuesto, de la cantidad de países con las que Cuba hace negocios, no solamente en construcciones hoteleras, no solamente en compras de insumos, etcétera, etcétera. Tienen a China, tienen a Rusia, pueden hacer negocios con quien les dé la gana, pero el problema es Estados Unidos.
Sí, y más interesante que Rusia y China, aún todavía. Cuba tiene negocios desde hace décadas con países que son aliados muy cercanos de los Estados Unidos, como digamos Canadá, México. Francia, Inglaterra o España, y no pasa nada. Entonces, como dije anteriormente, el embargo es simplemente una excusa, y si no existiera esa excusa, ellos se inventaban otra, porque lo que necesitan es precisamente una excusa para explicar el desastre. La otra alternativa sería decir, el desastre es nuestro y por lo tanto tenemos que renunciar al gobierno, y eso es algo que los marxistas nunca hacen en ninguna parte. Técnicamente, el embargo norteamericano hoy en día consiste en una maraña de regulaciones que son fundamentalmente fiscales para evitar que Cuba se beneficie de las reglas internacionales financieras, de un sistema financiero internacional que está fundamentado en el dólar norteamericano, y se beneficie de manera ilegal de ese movimiento internacional del dólar. Cuba actualmente compra productos de alimentación, medicina y otros productos en Estados Unidos por valor de más de $300 millones. Por cierto, el 90% de esas compras constituyen pollo, que es el alimento, la proteína fundamental que está recibiendo el pueblo cubano hoy en día. Estados Unidos es el quinto socio comercial de Cuba, de acuerdo a volumen de comercio hoy en día. La excusa del embargo es tan hueca cuando nos damos cuenta de que el liderazgo cubano, esa oligarquía partidista ideológica que gobierna hoy en Cuba, está importando automóviles de lujo de Estados Unidos, directamente de los Estados Unidos, y está comprando productos de distintos tipos en todas partes del mundo para mantener ese nivel de vida artificial que ellos tienen, mientras el resto de la población de Cuba se mueve de hambre y el país, como tú decías anteriormente, se cae literalmente a pedazos. Esta gente no tiene salvación posible. No hay manera de justificar lo que hacen. Pero parte de el proceso que ellos necesitan hacer para justificarse a ellos mismos y a otros fuera del país que lo justifican es usar ese mismo lenguaje, regresar a ese mismo lenguaje anti-norteamericano, anti-imperialista, falso, hueco, hablando de sanciones y de destrucción de la economía por culpa de sanciones, cuando la pregunta clave a hacerle sería, ¿y por qué no hay malanga en Cuba? ¿La malanga venía acaso de los Estados Unidos en el año 58? ¿Por qué hoy no hay malanga en Cuba? Uno de los países más fértiles del mundo, un país donde casi el 40% de la tierra es arable y fértil. Esa es la pregunta clave. ¿Qué partido ha estado gobernando este país en los últimos 65 años con poder absoluto? El Partido Comunista. ¿Quién entonces es responsable del desastre económico de Cuba hoy en día? Con nosotros Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI. Muchísimas gracias, Antonio, por estar también con nosotros. Hemos abordado el tema migratorio, hemos abordado también el tema del embargo que ha estado en veremos y en cuestionamiento por parte del régimen cubano. Pero quisiera abordar contigo un poquito más específicamente, porque sé que tú lo has llevado, el tema del síndrome de La Habana. ¿Cómo es posible que Fernández de Cosío, y lo hablábamos con Sebastián y con Gladys, pueda llevarse las manos a la cabeza diciendo que por qué no se reabre nuevamente la embajada de Estados Unidos en La Habana para todos los trámites consulares y todos los trámites de permisos para las personas que quieran visitar, por ejemplo, Estados Unidos, sin haber determinado todavía cuál ha sido su participación, que cada vez es más directa, en lo que ocurrió con los ataques sónicos? Mira, el síndrome de La Habana es otro capítulo más de la politización lamentable que muy especialmente en el periodo de Biden se ha hecho de los organismos ejecutivos de la administración del Estado. O sea, vimos
el uso de la ley para perseguir enemigos políticos, pero también hemos visto el uso de las agencias de inteligencia para dar algún viso de legitimidad al hecho de que se persiguiera al presidente Donald Trump con aquello que fue llamado el hoax de los rusos, después para descalificar los juicios contra el hijo de Biden, diciendo que eso era desinformación rusa, un documento lamentablemente firmado por un número importante de ex directores y oficiales altos de la inteligencia. Y uno de los que nos toca a nosotros más de cerca, más dramático, es el encubrir totalmente el crimen de guerra que se cometió contra los diplomáticos que estaban en La Habana, que fueron atacados con un arma de alta potencia que tuvo repercusiones que han sido permanentes en su salud, que están absolutamente demostradas por diferentes instituciones científicas, y que en la noche de ayer, en la tarde de ayer, hoy lo vimos en la mañana, un informe ya del subcomité de asuntos del Congreso que sigue las actividades de la comunidad de inteligencia, ha declarado que han sido engañados, deliberadamente engañados por los líderes de esa comunidad. Entonces, cuando aquí se propone ahora por la administración Trump a no sé quién para que ocupe el cargo del FBI, al otro para que ocupe el cargo del Pentágono, ¿qué es lo que nos dicen? Ah, no, pero no tienen suficiente experiencia. Que Dios me guarde de la experiencia de los que han hecho todas estas cosas durante todos estos años. Sebastián, hay otro tema que a mí me parece absolutamente intolerable, y es que Europa, por ejemplo, que se llena la boca después del 11 de julio de la libertad del pueblo cubano y de abogar por los derechos humanos en la isla, etcétera. Al final del día, cuando se trata de darles concesiones para construir hoteles, no hacen ningún asco, por eso de que money talks, y es más importante en este caso, les importa más seguir construyendo sus famosos hoteles de cadenas europeas que el bienestar del pueblo cubano. Ahora, se sabe, por ejemplo, que muchos de esos hoteles, porque uno dice, bueno, si ha bajado el turismo, si realmente la isla se está cayendo a pedazos, si no hay turismo, si hay dengue, si no tienen combustible, porque no tienen ni gasoil, ni diésel, no tienen nada. En esa situación es obvio que el turismo va a bajar, y si el turismo baja, ¿para qué quiere usted seguir construyendo hoteles? Y ahí te das cuenta del otro gran engaño, que es la mano de obra barata por parte del ejército, que no les cuesta ningún dinero, para conseguir todavía más dinerito para podérselo llevar a sus paraísos fiscales, porque ese dinero es obvio que no va para rebozar viviendas en La Habana o para construir hospitales que tanta falta hacen. Indiscutiblemente, y hay economistas cubanos, varios economistas cubanos han realzado cómo el régimen cubano lleva ya más de 10 años invirtiendo una proporción enorme, más del 35% del Producto Interno Bruto cubano en la construcción de hoteles, cuando esos hoteles están a una capacidad del 25% o menos. Y las cifras de turismo a Cuba no han podido sobrepasar en los últimos 4 años el 50% de la cifra máxima que obtuvo Cuba de turismo en el año 19, que fueron aproximadamente 4 millones de turistas. Cuando otros polos turísticos en el Caribe sí se han recuperado de la pandemia, como son el caso de México o República Dominicana. Cuba no ha podido recuperarse de la pandemia. El principal cliente turístico cubano, que es Canadá, recientemente acaba de sacar un número de hoteles de la lista que ellos recomiendan, e incluso ha advertido a sus turistas que la situación en Cuba está muy precaria debido a los apagones. Hace 2 días Cuba entró en otra fase de apagón, que por cierto no afecta a estos hoteles que están en la periferia de la isla y que tienen sus propias instalaciones de generación eléctrica. Y yo tengo fotografías de satélite que prueban esto fehacientemente, la isla entera apagada y estos puntos hoteleros, incluyendo varaderos, aún encendidos. Pero lo más triste no es esto, lo más triste es
que específicamente en el caso de la Unión Europea, es ya vergonzoso que la Unión Europea continúe cooperando, entre comillas, con el régimen cubano en un acuerdo que ambas partes saben que no funciona y que no va a funcionar nunca, simplemente porque los europeos deciden mirar hacia el otro lado. En Europa todo el mundo sabe a estas alturas cuál es la situación real dentro de Cuba y con qué tipo de gobierno están lidiando. Siempre los europeos insisten en continuar una relación a nivel diplomático que debería haber sido truncada hace mucho tiempo. Ahora, La Unión Europea debería tomar una posición similar a la de Estados Unidos en lidiar con el régimen cubano y no el acuerdo que tiene actualmente. Bueno, en la administración, en una administración republicana, porque en una administración demócrata ya vimos, por ejemplo, lo que ocurrió con el señor Obama y su famoso deshielo, y hemos visto también lo que ha ocurrido con la administración de Biden, donde se ha hecho poco o nada, o con estos regímenes dictatoriales, como ha ocurrido en Nicaragua y en Venezuela, se les ha hecho incluso más fuertes, regalándoles y sentándose en una negociación sin olvidarse que con dictadores uno no negocia. Ahora, Juan Antonio, el tema, por ejemplo, que estábamos hablando de Europa, ahora ha cambiado, por ejemplo, va a cambiar la política europea, hubo unas elecciones, se ha girado un poquito más a la derecha. Creo que el sentimiento hacia Cuba y hasta hacia las dictaduras de América Latina es algo que muchos eurodiputados tienen presente, Herman Tertsch y otros muchos, que lo van a seguir tratando de impulsar. Pero el problema no es eso, el problema es que tienes también países como México, por ejemplo, con esta nueva administración de Claudia Sheinbaum, que lejos también de ponerse fuertes con ellos, lo que hacen es apoyarlos, enviarles dinero, enviarles barcos de alimentos. Es decir, tienen todavía, tristemente, en América Latina quien acolite y quien proteja todo esto. En Rusia y en China se han ido echando más para atrás por sus propias situaciones económicas, pero todavía siguen teniendo una especie de cordón umbilical ideológico con algunos países como Venezuela, como México, incluso como Colombia. Eso es cierto, pero al mismo tiempo es cierto que México no es comparable a lo que era la Unión Soviética. México podrá hacer esos gestos para su propia gradería de izquierda dentro de México, pero con eso no va a resolver el problema energético en Cuba. El problema energético en Cuba además ya no es un problema combustible, es un problema de que la matriz que genera la electricidad, todas esas plantas que fueron instaladas hace más de 3, 4 décadas, han colapsado. Y lo que estamos viendo hoy en día es el resultado de lo que decía Sebastián, de la negligencia deliberada en no invertir en la infraestructura del país, en cosas claves como el problema de la matriz energética, incluso como el mismo problema de los hospitales. Cuando le quitaron en los contratos el 70, el 80, a veces hasta el 90% del salario a los médicos que enviaban al exterior, y alguien protestaba, se le decía, óigame, que eso va a ir todo para el pueblo cubano. Ustedes se van a beneficiar de ir al exterior, aprender nuevas técnicas, estar en contacto con otros países, pero ese salario que se le va a arrebatar va a ser invertido en la salud pública. Bueno, pues resultó que no. Y nosotros hemos sacado la cuenta en Cuba siglo XXI y hay 70.000 millones de dólares en los últimos 15 años, por los cuales nadie responde. Entonces, ¿dónde fue a parar ese dinero? Porque con ese dinero podían haber arreglado 7 veces la matriz eléctrica, para no hablar de cuántos hospitales podrían haber modernizado, actualizado, reparado, etcétera, en la cuestión del país. Ellos simplemente han convertido el Estado en un instrumento de apropiación privada de una élite oligárquica que se apodera de todo en el país que vale la pena a través de Gaesa. Y Gaesa tiene como propósito corporativo aumentar sus ganancias, no tiene como propósito corporativo desarrollar el país ni atender las necesidades del país. Ahora, cuando el dinero entra de cualquier ministerio, incluido el de salud pública, entran divisas por algún motivo a un ministerio, ese ministerio está obligado a depositarlo en el Banco Financiero Internacional,
que pertenece a Gaesa. Y cuando van a buscarlo y dicen, me hace falta, tengo una pandemia de COVID, necesito comprar urgentemente balones de oxígeno. No pueden darle el dinero en ese momento, pero están invirtiendo $4.000 millones al mismo tiempo, ese mismo año, en hoteles. Eso es lo que pasa en Cuba. O sea, en Cuba todo eso ya del Partido Comunista, de la Asamblea, todo eso es pura escenografía. Aquí hay un grupo de bandidos que se han apoderado del 70% de la economía y del 95% de todas las divisas que entran al país, salvo las que entran por la vía irregular de las mulas. Y han dejado al país como está, ese país que se derrumba y que a ellos no les interesa, esa población que se muere y que a ellos no les interesa. Y estamos viendo, yo te digo, estamos viendo una cantidad de miles de personas morirse por causas totalmente evitables, que ya ahorita equivalen al resultado de una guerra civil. Entonces, alguna gente se preguntará, ¿vale la pena seguir con esto? ¿O podemos arriesgar la vida para acabar de salir de esto de una vez? Pero es que además son oligarcas y son animales, son brutos. Porque si tú quieres realmente levantar el turismo, aunque tú estés robando a manos llenas como lo estás haciendo a través de Gaesa y poniendo ese dinerito en sus paraísos fiscales, como en la época en la que López Calleja los visitaba y supervisaba que todo estuviera bajo control, el tema es que tú no puedes ser tan bruto en un momento de desasosiego social al punto que está Cuba en estos momentos, donde yo explicaba que es como una especie de olla a presión, donde en 1 milímetro va a estallar la tapa y no les va a importar nada porque ya no tienen absolutamente nada que perder. Cero. Todavía siguen haciendo fiestas como esta. Les voy a pedir a mis compañeros que nos vuelvan a recordar la fiestecita de Sandro Castro, por ejemplo, dándole un bofetón al pueblo cubano que está pasando todo este tipo de necesidades y él mientras tanto haciendo su fiesta de blanco para celebrar su cumpleaños. El evento del año, ahí lo tienen ustedes. Y ahí fíjense si tenían luces y tienen bebidas de importación y tienen tabacos de importación y tienen absolutamente todo lo que quieren. Y todo esto lo hacen además con total descaro ante un pueblo que, como decía Juan Antonio, Sebastián y como estábamos hablando, no tienen luz, no tienen insumos, no tienen libertad, no tienen la posibilidad que tienen estos sinvergüenzas de salir y entrar cuando les dé la gana, porque ellos reprimen a los demás, pero ellos nunca predican con el ejemplo, como es obvio. Mientras eso está pasando, además, también, Sebastián, tú nos estabas comentando, no solamente que tengan vehículos de importación y que hagan rugir sus motores en el Vedado y en todas estas áreas de La Habana Vieja, sino que además ellos son los que llevan las franquicias de estos automóviles dentro de La Habana. Una pausa y regresamos. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin el me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café el mío, café el mío, café. Eso tiene este. Cafecito el mío, es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya.
Bueno, yo les hacía esta pregunta antes de la pausa, que la gente en Cuba ha perdido prácticamente todo y encima tienen que soportar situaciones tan absolutamente surrealistas como la fiestecita de Sandro Castro, etcétera, etcétera. Y no solo eso, estos individuos además tienen la caradura de llevar la franquicia, no sé realmente quién puede llegar a comprar estos coches en Cuba, pero llevar la franquicia de vehículos como Mercedes-Benz. ¿Qué nos podéis contar al respecto, Sebastián? No se trata simplemente de una franquicia de Kia o de alguna otra compañía. Se trata de que esta gente, esta oligarquía ideológica, partidista y militar que gobierna Cuba, son los dueños del país. Y son los dueños del país desde que Fidel Castro tomó control del país en el año 59 y esencialmente centralizó todas las decisiones políticas y económicas en su persona originalmente, después en su hermano y el partido. Entonces, no estamos hablando de gente que tienen una fortuna privada separada del estilo o de su función política, como digamos puede ocurrir con alguien como Elon Musk. Se trata de personas que han fusionado el poder político con el bienestar económico, con el recurso económico, y una cosa depende de la otra. Cuando decías anteriormente que esta gente eran brutos y no querían reformar, si reforman pierden el poder político, y como el poder político es el vehículo al poder económico, también pierden el poder económico. Es una alianza que no se puede romper. Una cosa depende de la otra. Ellos le tienen terror a la reforma, porque la reforma los puede llevar a una pérdida de poder político. Por eso no han abrazado el modelo chino o el modelo vietnamita. No consideran que ellos están en condiciones de hacer lo que hizo el Partido Comunista Chino o lo que hizo el Partido Comunista Vietnamita. Y entonces han decidido adoptar este modelo oligárquico muy similar al que tiene Putin en Rusia, olvidando que Rusia es uno de los principales exportadores del petróleo del mundo y Cuba no tiene nada que exportar, absolutamente nada que exportar. Entonces ese modelo económico centralizado, totalitario, ha llevado al país a la devastación económica, y lo único que se mantiene es este nivel absurdo de lujo y ostentación a nivel de la oligarquía, que lo único que está haciendo es contribuyendo precisamente con la deslegitimización política de ese partido y de esa oligarquía. Ahora, Juan, fíjense, yo creo que aunque ellos teman, por supuesto, a esa reforma, teman que todo cambie, esa reforma va a ser natural y se va a dar de una forma natural, aunque no quieran, porque quiero decir, Fidel Castro ya desapareció, queda todavía el remanente de un apellido Castro que puede llegar a simbolizar lo que simbolizó Fidel, que es Raúl. Pero en el momento en el que Raúl muera, yo no creo que ninguno de esos oligarcas que componen la familia Castro, y lo estamos viendo, vaya a querer asumir realmente la responsabilidad de un poder que le va a quedar absolutamente grande. No creo que Díaz-Canel, con la opinión pública que tiene y el apoyo incluso dentro, pueda tampoco llevar ese camino. López Calleja se murió, que podía haber sido quizá alguno de los herederos naturales de todo esto. Yo veo que esa reforma, Juan Antonio, se va a dar de forma natural, porque yo no creo que Cuba, como la estamos viendo ahora, se vaya a sostener después de la muerte de Raúl. No, es que Cuba es insostenible ya en este momento, con Raúl vivo todavía. O sea, muchas veces nosotros hablamos y usamos indistintamente ciertas palabras que, digamos, en la academia se usan con más precisión. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, en Cuba siglo XXI decimos el sistema o el régimen de gobernanza, que es lo mismo, ha colapsado, ¿sí? El sistema que rige en el país ha colapsado, y eso tú lo ves de una forma muy visual, en que no hay luz, en que no hay electricidad, en que no hay
un abasto de agua, en que no hay un sistema de transporte, en que se ha desplomado el sistema de educación, el sistema de salud pública. Te quiero agradecer muchísimo, Juan Antonio. Quiero agradecerles también a Sebastián, que haya estado con nosotros, a Gladys, que también nos acompañó brevemente. Gracias a ustedes, como siempre, por su sintonía, por su cariño. Y antes de despedirme, les quiero recordar que seguimos todavía en esa época en la que aún puede inscribirse en el Obamacare. En Estados Unidos, tristemente, cualquier gasto médico puede suponer un hueco en el bolsillo de cualquier familia y usted no se quiere exponer a ello. Así que llame 305-901-3204 porque las agentes de Univista están dispuestas a atenderle y buscarle el plan que más se adapte a sus necesidades y al de su familia.